Pasemos ahora a ver la implementación de este modelo en Minisync. Entonces, a grosso modo, vamos a poner tanto los datos como el modelo en un mismo archivo. Recuerden que podemos separar esto en Minisync, pero pues para ejemplos prácticos lo vamos a hacer aquí mismo. Entonces, vamos a incluir aquí globals que nos va a permitir, digamos que introducir restricciones globales como los different. Un parámetro de entrada también va a ser n, que es el número de personas, en este caso es 7, y queremos de cierta manera expresar estas restricciones, ¿cierto? Estas preferencias, lo vamos a hacer a través de una matriz. No es la única forma como se puede expresar esto. Podríamos hacerlo, no sé, con una numeración o con, no sé, una matriz de algo que simule parejitas. Podría ser también una matriz, ¿cierto? De dos columnas y varias filas o dos filas y varias columnas. Lo importante es que de alguna forma logremos representar estos datos. Entonces vamos a representar esto a través de una matriz cuadrada, ¿cierto? De tamaño n por n. Y básicamente, noten ustedes que esta matriz va a tomar valores de 0 o 1, 0 si no hay una preferencia y 1 si sí hay una preferencia. Entonces, aquí pusimos como las iniciales de las personas, Betty, este sería Chris, Donald y así sucesivamente. Y acá también están las mismas personas. ¿Qué significa esta fila? Esta fila significa que Betty quiere estar al lado de Gary y al lado de Mary. Esta segunda fila va a significar que Chris quiere estar al lado de Betty y al lado de Gary, que equivaldría, por ejemplo, a esta segunda restricción. ¿Bien? Esa es la forma de leer esa matriz o lo que va a significar para nosotros en el modelo. Y noten ustedes que preferencias, esto que estamos pasando aquí como entrada es un arreglo, ¿cierto? De una única dimensión, de una sola dimensión. Noten que no tenemos las barritas, pero lo estamos convirtiendo a un arreglo en 2D. Bien, esos, digamos que a grosso modo serían los parámetros de entrada. Ahora vamos a ver cómo convertir eso al modelo que acabamos de ver. Lo primero que dijimos es que necesitamos unas variables a sub p. Y esas variables pues van a ser las posiciones de cada una de las personas. Luego necesitamos un arreglo de n posiciones de variables que van a tomar valores de 1 a n y ese lo vamos a llamar a. ¿Listo? Ese va a ser nuestra conjunto de variables. Tenemos también nuestra variable satisfacción, que va a ser un entero, que dijimos que iba a ser equivalente a la suma de las variables reificadas. Pero todavía no la vamos a implementar. Luego por aquí, noten ustedes que esta restricción que tenemos nosotros para representar que una persona está al lado de la otra, podemos expresarla como un predicado. Y entonces hemos decidido crear un predicado que se llama next to, o sea, al lado de, que recibe dos variables. En este caso, pues van a ser dos personas, o lo que va a significar, y tenemos que el valor absoluto de a menos b tiene que ser o va a ser igual a 1. Eso es lo que se va a poner como restricción con este predicado. Tenemos esta restricción que es el all different, o sea, todos los valores de la regla tienen que ser diferentes, que es equivalente a esta restricción que tenemos acá. Luego tenemos que imponer de alguna manera estas restricciones utilizando el predicado que nos va a permitir imponer restricciones sobre las variables, sobre la entrada para decidir si una persona está al lado de otra o no. Y la forma como lo hemos hecho es esta. Les voy a mostrar acá rápidamente. Entonces vamos a tener que satisfacción, que es lo que vamos a incluir en el objetivo, es la suma, ¿cierto? De unas reificaciones. Bien, pero entonces, para no crear todo, noten ustedes que no aparecen las booleanas por ningún lado. ¿Por qué no aparecen? Porque nosotros las vamos a ir creando a medida que vamos recorriendo la matriz de preferencias. Entonces, la matriz de preferencias, recuerden que en este caso es una matriz cuadrada. Entonces, vamos a sumar, ¿cierto? Lo que me dé esto. Todavía no voy a explicar qué es eso, por ahora miremos qué significa esto que está aquí arriba. Entonces, vamos a tener unos generadores. Tenemos una I y una J que van de 1 a N y vamos a imponer estas restricciones donde preferencias IJ sea mayor que 0. Es decir, vamos a sumar esto siempre y cuando preferencias IJ sea mayor que 0. Pero recordemos que esto lo que va a hacer es imponer la restricción next to. Entonces vamos a decir que el predicado next to y A en la posición I y A en la posición J, digamos que se va a imponer ese predicado, pero lo vamos a volver
esto se debe poner, perdón, la restricción, pero lo vamos a volver un entero. Esta es una forma automática de hacer una reificación. Nosotros pudimos haber, de cierta manera, recorrido la matriz de preferencias, haber calculado cuántas variables reificadas necesitaba, haber definido algún mecanismo para, para crear las variables y de cierta manera asociarlas a los valores de verdad de Nextdoor, pero esta es una forma sencilla de hacerlo. Y finalmente le decimos que queremos maximizar el valor de satisfacción. Finalmente mostramos las posiciones de las personas en la foto y a qué equivale o cuántas de estas reificaciones logramos satisfacer. Entonces vamos a por esto con G-Code y observamos que primero puso a la persona 5, luego a la persona 6. Entonces, ¿eso a qué equivale? Entonces, la persona 5 vendría siendo Gary, luego va al lado Mary, luego va al lado Chris, que es el 2, y así sucesivamente. Y haciéndolo de esta forma o alineando a las personas de esta forma, logró satisfacer 6 restricciones. Noten que él empezó haciendo una alineación, no logró satisfacer ninguna de ellas, luego por aquí logró satisfacer una, luego 2, 3, 5 y mejoró hasta que logró satisfacer un total máximo de 6. Entonces, el problema a este acertijo, digamos que el máximo de restricciones que logramos satisfacer es 6.